Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Estimados hermanos y amigos, por mucho tiempo la verdad estuvo escondida, pero ahora sale a la luz. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón le invita a escudriñar, investigar sobre nuestras raíces judías, porque el tiempo de la restauración ha llegado. La restauración de los nombres Kadosh, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad es parte de lo que el Eterno te quiere enseñar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Para más información, visite nuestro portal en internet www.ministeriodirectoalcorazon.com. Estamos ubicados frente a la puerta principal de la zona franca de Higüey. Teléfono 809-671-2593. Ministerio Mesiánico Directo al Corazón, con el mensaje de restauración sobre las raíces de nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos, buenas tardes una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. También el libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28. Libro de Ezequiel, igual el capítulo 22. Y también el libro de Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. También tomamos como referencia el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim. Es lo primero que estamos anunciando, la restauración del nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, nombre dado a conocer a Moshe, el libro de Bereshit, Génesis capítulo 3, desde el verso 14 en adelante. También estamos anunciando la restauración del nombre de nuestro amado Salvador, nacido, criado, muerto y sepultado en Israel, llamado Yeshua. También estamos anunciando la restauración de las Sagradas Escrituras desde su contexto hebreo, anunciando a todo el mundo que aquella palabra que Moshe recibió en el Sinaí con un idioma para un pueblo, con una cultura, viajó a Roma, viajó a Grecia y Grecia la convirtió en una filosofía. Luego los romanos la convirtieron en un dogma, Europa la convirtió en una empresa y América Latina la convirtió en un negocio. Estamos anunciando que esa palabra que fue dada al pueblo hebreo, en un idioma hebreo, bajo una gramática hebrea, será y fue la palabra de Yahweh, inalterable, la cual los hombres han hecho de ella cantidad de atrocidades a través de todos los tiempos. Estamos anunciando la restauración de las fiestas, esas fiestas que están escritas en esa palabra, en el capítulo 23 de Levítico. Esto es Pesaj, Hamatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. No están abolidas, sino que fueron cambiadas por los paganos a partir del 325
con el edicto de Constantino. Flavio Augusto Aurelio Constantinus, ese cambió las fiestas y en su lugar puso otras festividades que es la que el mundo sigue. San Valentín, Nochebuena, cumpleaños, Día del Padre, la Madre, Día del Hijo, día de Todos los Santos. Sin embargo, eso no tiene una contextura escritural. Estamos anunciando que esas fiestas que fueron dadas en esa escritura fueron dadas para que el pueblo de Israel las celebrara y el pueblo de Israel a su vez se las enseñe a las naciones. Por eso dice el libro de Zacarías capítulo 14, que toda la familia que sobrevivieron, que vinieron contra Jerusalén, tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot. Sukkot es la llamada fiesta de las cabañas, que representa la era del Mashiach. Significativamente esas fiestas fueron reducidas, pero qué bueno que el Padre Eterno está restaurando todas esas fiestas, incluyendo el Shabbat. El Shabbat es el día que el Eterno escogió para sí y el cual Él ha querido que nosotros enalboráramos ese día. Por eso dice ese pasuk, guardará mi Shabbat. Esos Shabbat dados al pueblo fueron dados para guardarlo, no el domingo, como después fue cambiado. Estamos anunciando la restauración de esas fiestas y del Día del Eterno. Si usted quiere aprender a celebrar Shabbat, escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com y le vamos a mandar vía correo electrónico las pautas para que usted aprenda a celebrar Shabbat junto a su familia. De igual manera, estamos anunciando la restauración de nuestra identidad, porque según las Escrituras, nosotros somos israelitas, conforme a como dice la Escritura. Toda persona que acepta a Yeshua como Mashiach, el Salvador de Israel, entra al pacto dado con Abraham, Isaac y Jacob, y por ende hace como Ruth, que dijo, no me diga que te deje, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Nosotros hemos abrazado la fe en el Elohim de Israel, Yahweh, a través de nuestro Salvador, Yeshua, hemos sido injertados en el olivo natural Israel, por lo tanto somos el Efraín que regresa. Entre tanto se siga descubriendo que muchos de nosotros corre por nuestras venas sangre directa de esas tribus que fueron esparcidas, como está aconteciendo en todas partes del mundo. Y ese es el cosquilleo que hay en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Centro, Suramérica y en todas partes del mundo hay un cosquilleo que le dice a la gente, hay más allá de lo que te han enseñado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos llevando este mensaje, instruyéndole a la gente, motivándole a la gente que estudie todo lo que le han enseñado, analícelo, use el razonamiento crítico y se dará cuenta que en el fondo de todas esas cosas que nos trajeron desde el 1492 hasta acá, más del 90% fueron creencias, mitos y sobre todo conjeturas humanas que nos introdujeron a la mala, comenzando con la famosa evangelización de nuestros aborígenes, los cuales exterminaron, y ya para los años de 1502 no había casi nada de esos nativos. Entonces, hay que estudiar porque la salvación no es un juego, y hoy más que nunca, la muestra, y soy testigo ocular, de cómo de tantas partes del mundo me llaman, me conectan, me escriben diciéndome, estamos aprendiendo con usted. Yo simplemente soy un facilitador que se ha puesto al servicio del Eterno para que el Eterno cumpla su propósito. He tenido que pagar un precio muy alto en el área personal
en el área familiar, en el área secular, pero hay un legado universal para el pueblo hispanoparlante. Tienen todo lo que necesitan para poder estudiar y entender lo que significa regresar a sus raíces. Yo como hombre un día tendré que irme de esta tierra, pero le dejaré ese legado. He sido objeto de montones de persecuciones, pero la Escritura dice que hay de ustedes cuando la gente hable bien de ustedes. De modo que para poder estar anunciando este ministerio hay que tener una fuerte decisión, un llamado, y más que nada hay que entender de que también se sufre. Así que quiero bendecirlo a todos de manera muy especial y quiero bendecir a la comunidad del Reino Unido. Pronto estaremos en el Reino Unido, pronto estaremos en España, estaremos en Suiza, estaremos en Boston y el More Marcos estará en Colombia. Y luego en los meses próximos estaremos visitando otros lugares de Europa como Italia, ¿verdad? Y Holanda y de otros sitios que me contactan. De Australia he recibido contacto también. Igualmente de Canadá, del Brasil. Bueno, yo solamente le doy toda rabá al Eterno porque yo con mi propia fuerza no puedo hacer nada. Solo todo lo que hago lo hago por el Eterno. Si usted ve que yo viajo, es porque obviamente a mí me facilitan el pasaje, porque yo no tengo dinero para comprar un pasaje de lujo e irme a caminar al mundo así por así. No. Por eso nuestro ministerio se caracteriza, ¿por qué? Por anunciar la palabra y nos hemos cuidado de tomar este ministerio como negocio. Por eso no negociamos esta palabra, pero por cuanto no negociamos esta palabra, cuando vamos a esos lugares, los propios hermanos entienden de que ya no se puede viajar en nubes. Si yo tuviera una nube, viajara, pero no, hay que ir a esos lugares. Y para ir a esos lugares hay que tomar avión. Y obviamente esos hermanos, ellos se organizan y ellos costean el pasaje para ir a esos lugares. Y ellos son así bendecidos. Entonces, eso es algo que hay que hacerlo. Si no lo hago yo, lo hará otro, pero alguien tiene que hacerlo. En esta ocasión me ha tocado a mí. Después que yo me vaya, seguir a otro, si no es que el Mashiach viene pronto. Y así sucesivamente tendré que viajar a muchos lugares porque se hace necesario seguir organizando al Israel que regresa a sus raíces. Le pido a los hermanos que tengan paciencia donde no hemos podido ir, porque como ustedes saben, el tiempo es corto y también hay que organizar las cosas para que todo salga bien. Le invito a que continúe haciendo tefiló por nosotros, para nosotros seguir llevando este mensaje a donde sea necesario, ¿verdad? Uno de los continentes que me han estado escribiendo varias comunidades es del África, pero para ir al África eso es algo que hay que analizarlo muy bien, porque definitivamente coger para el África significa poner en riesgo muchas cosas, pero si Él es eterno que manda, Él me va a librar. Por allá, por donde tuvo Mateo, por allá por Mauritania, por allá por Kenia, por esos lugares fuertes. Si allá tenemos que ir a llevar el mensaje, allá vamos. Hay una comunidad israelita que me contactó y me dijo, nosotros queremos que usted venga, pero imagínense, eso es como, la gente habla como si fuera yo tomar un carro de concho, pero no es así. Todo en el tiempo del Eterno y todo a su tiempo. A su tiempo el Eterno ha de mostrar lo que tengamos que hacer. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me han estado escribiendo mucho para que hable de ello, que es de los libros apócrifos y la manipulación romana, pero eso será después que vayamos a una pausa. Quiero bendecir a todos los hermanos de la comunidad. Recuerde que ya vamos en el conteo de Shavuot, ya vamos en la recta final
el 22, 23, por ahí estaremos celebrando Shavuot, y todos los hermanos que no se les olvide esta fiesta hermosa. Nosotros como ministerio tenemos una visión y una misión, y tenemos una estructura de cómo nosotros proyectamos lo que es las raíces hebreas de nuestra fe. Como cada programa, usted nos escucha que planteamos nuestra presentación, estamos anunciando la restauración de los nombres, porque lo queremos de vital importancia, la restauración de la escritura, la restauración de las fiestas y la restauración de la identidad. Ahí está resumido la base estructural de la restauración de Israel y de todas las cosas. Porque a partir de esas 4 cosas, usted puede comprender mucho cuando usted lo analiza y lo estudia a profundidad. Nosotros hemos dado cantidades de estudios en estos 4 tópicos, que muchos de estos estudios tienen hasta 80,000 reproducciones, 70,000 reproducciones, 50,000 reproducciones, 20, 30, etcétera, cantidades de reproducciones. Nuestro canal de YouTube ya llega casi al 1,5 millones de reproducciones, y cada día yo recibo llamadas de personas impactadas por algún video que vio en la red, y ese es precisamente el trabajo. Hoy a lo que nos toca anunciar esta restauración, deben de tener bien claros y definidos sus conceptos. ¿Por qué? Porque cuando usted plantea algo, usted tiene que hacerlo de una manera clara, ¿verdad? Y sobre todo con una documentación creíble que le permita el análisis a la gente y que la misma gente se pueda convencer. En esas 4 cosas que nosotros planteamos a través de este ministerio, la gente está claro. Está claro de los nombres, está claro de las falsas traducciones, está claro de la restauración de la fiesta, está claro de la identidad. Y eso le da a la gente un perfil de profundizarse cada vez más en lo que le han enseñado. Hoy hay una parte de la escritura, de nuestro tema 2, que es la restauración de las escrituras, que nosotros no lo habíamos tocado por la razón de que tenemos muchos temas acumulados, pero hoy ha tocado esa parte. Y nosotros al estudiar los libros apócrifos, usted se va a dar cuenta de que también en esos libros ha habido una manipulación apologética increíble. Como vuelvo y le repito, cuando usted analiza el origen de las distintas creencias que hay, porque todo tiene un origen, escúcheme bien, todo tiene un origen y todo tiene un significado. Eso es uno de los planteamientos que yo siempre hacía. Todas las cosas tienen que venir de un origen y tienen que venir y tienen que tener un significado. En cuanto a estos libros, también el romanismo ha hecho gran rollo con esos libros y lo ha hecho de una manera bárbara, como que eso iba a pasar desapercibido por la gente que piensa y que nunca se iba a dar cuenta. Lo primero es que tenemos que entender el concepto de lo que son los libros apócrifos y por qué yo digo que ha habido una manipulación romana. Cuando usted vea este estudio, usted se va a dar cuenta por qué yo digo esto. Mire, ¿y qué relación tiene estos libros con el pueblo hebreo? Porque dicho sea de paso, el paganismo, el catolicismo no tiene escritura. Todo lo que tiene escrita esas llamadas Biblias católicas cristianas, todas son pertenecientes a la cultura hebrea, obviamente disfrazada después de otra cosa. Y eso lo vamos a ver. Cuando usted oye a una gente que dice de que la Biblia católica, óigame, ahí no hay, lo único que hay ahí del catolicismo es lo que le han añadido muchas veces a datos históricos que conciernen al pueblo de Israel. Entonces, vamos a ir mirando en primera instancia qué significa la palabra apócrifos. Siempre hay un profesor
que cuando uno le está exponiendo, a él le interesa que le digan el significado de las cosas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Porque usted no se puede parar en un sitio a exponer algo y que usted no sepa el significado de lo que usted está exponiendo. Yo estoy 100% con eso. Y estoy de acuerdo con eso. Todo lo que usted me va a plantear a mí, usted tiene que saber lo que usted me va a plantear a mí. Porque yo no voy a creer todo lo que usted me diga. Y más si usted no está seguro de lo que usted está diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué significa la palabra apócrifo. Y vamos a ver la definición aquí, como está ahí, que usted lo puede buscar en internet, en la biblioteca Wikipedia, en cualquier diccionario, usted puede encontrar esa palabra que, dicho sea de paso, no es una palabra castellana. Vamos a ver lo que dice. Término apócrifo, primero viene del griego. Como yo no leo griego, no lo voy a leer en griego. Y luego al latín, mire, del griego al latín, apócrifus. Apócrifus lo que significa es no revelado. Y ha sido utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a los distintos textos o escritos religiosos que no han sido incluidos en el canon bíblico. Ahí está la definición de lo que es apócrifo. Ahora bien, hay que hacerse otra pregunta. En las versiones posteriores a las de 1968, 1500, etcétera, etcétera, ¿dónde se incluían estos libros? Vamos a ver aquí. En la versión oficial de la Iglesia Romana es la Vulgata Latina. Las versiones evangélicas, como ellas la han dividido, cuentan de 66 libros, pero la Vulgata tiene 73. En el Nuevo Testamento, como ellos le llaman, no hay ninguna diferencia, pero ocurre lo mismo, pero no ocurre lo mismo en el Antiguo. La Vulgata contiene los mismos 66 libros que constituyen las versiones, pero además tienen añadido los siguientes libros y capítulos. ¿Cuáles? El libro de Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Barú y los 2 libros de Macabeo. Ahora, ¿de dónde surgen? Porque es otra pregunta que la gente se tiene que hacer. ¿Quién era Tobías? ¿Quién era Barú? ¿Quién eran los Macabeos? Si eran romanos, si eran católicos, ¿verdad? Si eran griegos. ¿Dónde se suscitaron esos acontecimientos? Si fue en Roma, si fue en Grecia o si fue en Jerusalén. Entonces, según los representantes, los que se han hecho dueños de estos libros, los representantes del protestantismo han llamado apócrifo a los documentos deuterocanónicos. ¿Y qué quiere decir la palabra deuterocanónico? Segundo canon, que son reivindicados como parte integrante del canon por las distintas iglesias cristianas ortodoxas, cristianas orientales, cristianas católicas, y usan el término pseudoepígrafo, escrito falsante, atribuido para hacer referencia al resto de los libros surgidos y emanados. Escúcheme bien, mire, surgidos, ¿qué quiere decir esa palabra? Donde se originaron, y emanados, ¿qué quiere decir la palabra emanados? Cuando algo fluye, en contextos que judíos, no griegos, ni romanos, ni nada de eso, griegos, no, romanos, tampoco, ¿qué? Judíos. El primero en usar este término, en ese sentido, mire quién fue, Jerónimo de Estridón, que tampoco era judío y tampoco recibió palabra del Eterno. En los escritos que comenta la tarea que representó la traducción del latín, a fin de designar algunos de los libros que hoy son conocidos como deuterocanónicos, que habían sido incluidos en la Biblia judía, del canon de Alejandría, llamada la Septuaginta. Entonces, ¿cómo llegaron estos libros a formar parte de la Vulgata? De las antiguas versiones de la Biblia, la más notable es la llamada Septuaginta,
Septuaginta significa versión de los 70, septu. Y se llamó así porque fue traducida del hebreo al griego por hombres que eran todos, escucha lo que dice ese término, todos judíos. Estos realizaron su trabajo con el apoyo del rey egipcio Ptolomeo Filadelfo, que reinó en el 285 al 247 antes del Mashiach. Ahora, ¿qué propósito movió a estos 70 a realizar dicho trabajo? Uno de los deseos fue que los judíos que habían nacido fuera de Israel, o sea, la diáspora, los judíos que habían sido esparcidos por causa de la persecución, deberían de tener una traducción de los libros considerados como sagrados en su propia lengua nativa. Según los 70, emprendieron por encargo del rey Ptolomeo, el gran admirador de letra y fundador de la gran biblioteca de Alejandría, la biblioteca que después Alejandro Magno quemó. Escúcheme bien, si usted no sabía eso, una de las bibliotecas más grandes que había en esa parte de Oriente era la biblioteca de Alejandría. Y el cobarde Alejandro Magno la quemó. Eso está en los libros de historia, la quemó. Ahí se perdió mucha documentación que era un legado universal de la humanidad cuando se quemó esa biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el motivo que movió a los 70? Lo cierto es que ellos tradujeron al griego más libros que lo que eran considerados como inspirados por los judíos de Israel. Y con el tiempo, a través de esta versión, llegó a tener añadido 15 libros llamados apócrifos, cuyo nombre son 3 libros, 1, 2 y 3 de los macabeos. Los macabeos, investigue quiénes eran los macabeos. 1, 2 libros de Esdras, investigue quién era Esdras. Tobías, quién era Tobías. Judí, quién era Judí. Baruch, luego ahí viene una expresión, libro de sabiduría, libro eclesiástico, libro de la oración de Manasés, libro de la epístola de Jeremías, libro de Enoc, libro de los jubileos y libro de la ascensión de Isaías. Investigue todos esos personajes que están ahí, usted se va a dar cuenta que ninguno eran ni griegos ni romanos, todos eran judíos. La Septuaginta, aunque en general tenía, sin embargo, grandes defectos, lo que parece que tradujeron los libros de la Torá con bastante fidelidad, pero en el resto del Antiguo Testamento se permitieron variar un poco el texto original según el criterio. El problema de las traducciones otra vez. La cronología especialmente no concuerdan con el texto original hebreo. Recuerde que las cronologías son importantes a la hora de usted traducir un texto. Esta versión griega de la Septuaginta, ¿verdad?, compuesta por 53 o 54 libros, llegó a tener gran circulación entre los judíos dispersos por todas las colonias fuera de Israel y en cuya provincia también se hablaba el griego. Entonces de ahí es donde mucha gente tiene que entender que la Torá fue dada en hebreo y después fue traducida al griego. No fue que fue escrita en griego, sino que fue traducida al griego. Y cuando se traduce un documento de un idioma a otro, si no se tienen las consideraciones pertinentes, se puede distorsionar el contenido. Y eso es lo que ha pasado. Fíjese que según la Septuaginta y los traductores, la Torá, los 5 libros de Moshe, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, fueron traducidos perfectamente. Por eso usted va a encontrar que en los 5 libros de Moshe, en todas las traducciones, no hay problema con eso. Y es que yo quiero que usted sepa que la Torá es la parte más importante de la escritura. Porque después los demás libros tienen que ver con historia, todas relacionadas al pueblo de Israel. Entonces, en un librito titulado ¿Qué es la Biblia? Recuerde que la Biblia surgió después, como ya lo he explicado antes, escrito por M. Charles, publicado con licencia eclesiástica por Editorial Católico, en la página 26, en la época del Mashiach y de los apóstoles, dice él que tenían esta traducción de la Septuaginta, original traducida del hebreo.
Este lenguaje es un libro católico, ¿verdad? Y con licencia que no debemos pasar por alto. El que escribió ese libro, M. Charles, es un católico romano que afirma que en tiempo del Mashiach, el texto original de la Biblia que los judíos utilizaban permanecía fiel. Entonces, usted puede ver que las escrituras que se usaban en aquello entonces, obviamente, era una traducción fidedigna. No existía la Biblia como tal, existía la escritura que los propios judíos habían traducido para sus conciudadanos, ¿verdad?, que vivían en la diáspora. Como todos ustedes saben, las 12 tribus fueron 2 llevadas cautivas, tribu del norte, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria, y luego las 2 tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero en todos esos acontecimientos, ahí hubo gente escribiendo. Nunca cesó la palabra del Eterno fluir. Entonces, la más antigua versión traducida del griego es la Vulgata Latina. Primero viene, de la Torá viene luego la Septuaginta. De la Septuaginta entonces viene la Vulgata Latina. Aunque hay otras traducciones que la he mencionado en anteriores ocasiones. Mire, ¿por qué traducida al latín? Porque ese era el idioma romano. Ese era el idioma que se hablaba en Roma, el latín. Por eso, se tiene conocimiento de la versión Itala, una traducción de la Septuaginta al latín, pero aquí hay un derecho que debemos considerar, que los 15 libros apócrifos que figuran agregados a la versión de los 70, pasaron la Itala 10 y fueron excluidos 5, que son la Ascensión de Isaías, los Jubileos, la Epístola de Jeremías y la tercera de los Macabeos y de Enoch. Entonces los persistentes ataques de los judíos a los libros apócrifos que seguían figurando con la mayoría de las Biblias utilizadas por los cristianos, hizo que varios de los llamados padres de la iglesia estudiasen a fondo la cuestión de los apócrifos, llegando a la conclusión de que efectivamente no eran inspirados y que se le podía dar más crédito que debía recibir un libro devocional histórico cualquiera. Eso fue lo que los padres apologistas hicieron. Ahora vamos a ver qué hicieron los sínodos en la Odisea. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo que se reunió en la Odisea en el 363, prohibió la lectura de los apócrifos en las iglesias y dio una lista de los libros considerados como inspirados, en la que se aceptaban solamente los 39 que vienen figurados. Ahora bien, ¿qué es un sínodo? Un sínodo de la Odisea fue un clérigo, 32 clérigos de Anatolia, la moderna Turquía, que fue convocado por la Iglesia Católica. Los cánones del Concilio de la Odisea no fueron vinculantes para ninguna iglesia o religión, únicamente para aquellos que participaron. Y eso tuvo lugar entre los años 363, 364, durante el fin de la guerra de los 26 años entre Roma y Persia. Esos sínodos que se hicieron en muchos lugares y de muchas maneras, un sínodo es parecido a un episcopado. En esos episcopados, ahí se pone de acuerdo lo que le van a llevar al pueblo, lo que el pueblo va a leer. Fue lo mismo que se hizo en esta ocasión. Se construyó la escritura que ellos quisieron que el pueblo leyera, aún teniendo en cuenta la ratificación de que no eran libros que estaban correctos. Entre el Sínodo de Alejandría en el 362 y el Concilio de Constantinopla en el 381, después del Sínodo de Alejandría del año 262, no se celebraron más sínodos. Ahora, ¿cómo le dicen ahora? La conferencia episcopal. El sínodo en Cartago, en el año 397 en África, bajo la influencia de Agustín, escúcheme bien, San Agustín, este sínodo parece que dio su aprobación a los 10 libros considerados apócrifos, aunque atribuyéndole un grado inferior de inspiración que a los 39 de las Biblias. Pero téngase en cuenta que tal decisión era contraria a la de otros sínodos celebrados 37 años antes en la Odisea. Ni siquiera ellos mismos se ponían de acuerdo en estos libros. Pero ¿qué hizo el Papa Dámaso? El Papa Dámaso encargó a Jerónimo, escúcheme bien, la revisión de la versión Vulgata.
Porque se dio cuenta, escúcheme bien, se dio cuenta de que ésta tenía errores. Pero San Jerónimo, después de emprendido el trabajo de revisión, comprendió que era más fácil hacer una traducción directa del hebreo, y al efecto que fue a Palestina y trabajó en la traducción del Antiguo Testamento durante 14 años en el pueblo de Belén, cuna del rey David. Entonces, en cuanto a los apócrifos, San Jerónimo no los pudo traducir al hebreo porque no se conocían sus originales y la mayoría ni siquiera fueron escritos en hebreo. Jerónimo lo que hizo, con una o dos posibles excepciones, fue copiarlo de la antigua Vulgata, aunque él no creía que eran inspirados, como veremos. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, usted ve por qué que le digo que la trampa de las traducciones fue hecha con empeño, con estrategia, con esquema. Fue hecha expresamente para justificar su posterior religión. ¿Usted ve por qué se lo digo? Por eso, cuando usted defienda su Biblia, investigue de dónde viene. Que cuando viene a ver a lo que usted le está llamando Biblia, o eso que usted está leyendo como escritura inspirada, son nada más y nada menos que los escritos de un hombre que ni siquiera conoció al Elohim de Israel y tampoco recibió palabra del Elohim de Israel como la recibió Moshe. Seguimos diciendo que la mayoría de las traducciones, todas las traducciones que vienen de ahí para acá, tienen errores. Y eso la gente tiene que entenderlo. ¿Ah? Por eso yo le digo, mire el axioma que yo le digo. Todo comienza con una mala traducción. Una mala traducción crea una mala interpretación. Y una correcta interpretación, una desviada aplicación. Y una desviada aplicación engendra una falsa doctrina. De ahí es donde viene la falsa doctrina. ¿De dónde? De las malas traducciones. Por eso, cuando usted le pregunta a una gente, ¿cuál es tu Biblia? Usted tiene que verificarla bien, porque hay tantas que ya yo he perdido la cuenta. Escuche, y todas dicen diferente. La gente no quiere entender eso, no lo entienda. No me importa que usted no lo entienda. Yo le estoy diciendo a usted que usted tiene que tener cuidado de lo que está leyendo, porque cuando viene a ver, usted lo que está leyendo es los desvaríos de un hombre que le dio por enterado traducir como le dio la gana para darle algo que usted lea y que crea que es palabra del Eterno. Simplemente lo que le estoy diciendo. Entonces, a esos libros hemos visto que San Jerónimo le añadió capítulos y versículos. Por ejemplo, eso usted lo puede comprobar. El capítulo 10 del libro de Esther, que hay que entender que Esther en hebreo se dice Hadasha, tiene añadido, mire, 10 versículos y además 6 capítulos completos. Así que el libro de Esther en la Vulgata tiene 16 capítulos. El capítulo 3 de la profecía de Daniel tiene añadido 66 versículos. Y desde el 24 al 90 y además 2 capítulos completos del 13 y el 14 que concuerdan, que cuentan las leyendas de Susana y de Bel y el dragón. Estos libros y proporciones adicionales se hallan en la versión Vulgata y se le llama apócrifo. Escúcheme, ni siquiera a los apócrifos dejaron de añadirle y de quitarle. El capítulo 10 de Esther muestra versiones que tiene solamente 3 versículos y en la Vulgata tiene 13 versículos. Pero entre el versículo 3 y 4 hay una cita de San Jerónimo que dice: he traducido con toda fidelidad lo que se halla en el hebreo. Lo que sigue lo he hallado escrita en la edición Vulgata. Entonces, al empezar el capítulo 11 de Esther, es el primero de los 6 capítulos añadidos al libro. Hay otra nota de San Jerónimo que dice: este era el principio del libro de Esther. La edición Vulgata, pero no se halla ni en el hebreo ni en ninguno de los otros traductores. Entonces, en el capítulo 13, Esther, hay otra nota de San Jerónimo que dice que no se halla en el texto hebreo. Ahora, ¿quién era San Jerónimo? Usted tiene que saber que San Jerónimo era un padre de los famosos padres apologistas, que junto con otros, en otra forma, entretejieron lo que se conoce como cristianismo. Ese San Jerónimo que usted puede ver, que hasta en los libros de pedagogía se encuentra, como está también San Agustín. Entonces, usted
lo puede verificar y en otras ocasiones lo hemos planteado. En la traducción del libro apócrifo de Tobías, dice la nota que hoy tiene la Vulgata, versión castellana de Torre de Amat, como el antiguo canon de los libros sagrados que tenían los judíos, no se comprendían sino que los libros santos escritos en hebreo y la historia fue escrita en lengua caldea. Por eso no está este libro en el antiguo catálogo de que las escrituras tenían, de las escrituras que tenían los judíos. En la nota general introducida en el libro de Estel dice: San Jerónimo tuvo por dudoso los últimos 6 capítulos por no haberlo hallado en el texto hebreo. Y hasta el Papa Sixto V siguieron muchos católicos esta opinión. San Jerónimo, en su Prologus Galetaus, después de nombrar los 39 libros que todos reconocemos, añade por tanto que la sabiduría del libro de Jehoshua, hijo de Sirá, eclesiástico, Judí y Tobías, no estaban en el canon. Entonces, ¿cómo fueron admitidos por la iglesia romana? Desde San Jerónimo hasta el 1545 permanecieron agregados a la Vulgata 10 libros apócrifos que eran considerados libros útiles como devocionales, pero nada más eran en aquel tiempo para los cristianos. En general, lo que hoy le llaman ellos mismos la buena semilla. Pero al reunirse el Concilio de Trento en 1545, se planteó el problema de que los libros apócrifos, nuevamente y después de muchas discusiones habidas sobre este asunto, el concilio aceptó 7 y rechazó 3. De los 10 que venían figurando en la Vulgata, pero estuvo muy lejos de haber sido unanimidad. ¿Se da cuenta? Entonces esto prueba una vez más de que aquella fecha no son considerados inspirados. Ahora, si los católicos dicen por el mero hecho de que figura en la Vulgata era lo que los reconocían como inspirado ante el Concilio de Trento, entonces yo le pregunto por qué el Concilio de Trento rechazó los 10 libros, porque efectivamente el concilio rechazó 3 y 4 de Esdras y la oración de Manasés. Si Cartago en el 397 aprobó 3 y 4 de Esdras y la oración de Manasés, y si esta aprobación vale algo para la iglesia romana, ¿cómo el Concilio de Trento desaprobó entonces esos libros? ¿Se da cuenta? Entonces, dicho sea de paso, esos libros que no datan nada del catolicismo, solamente la incursión de este católico Jerónimo, ¿verdad? Por eso hoy en día la gente no se explica las tantas contradicciones que hay. Pero ¿cómo no va a haber tantas contradicciones si esas contradicciones vienen desde tiempo antaño? Entonces, cuando usted va y diga tal Biblia o tal Biblia, tenga más cuidado, verifique esas Biblias a ver si lo que usted está planteando, defendiendo o está argumentando tiene alguna solidez apegado a la verdad. Entonces, eso queda claro. Ya nosotros sabemos que varios sínodos en distintas épocas entraron en controversia con esos libros. Y aún los mismos romanos entraron en controversia con esos libros. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Que sencillamente el paganismo no tenía escritura. Acuérdese que Roma lo único que ha tenido es código y leyes, pero no tenía escritura, y mucho menos Grecia. Acuérdese que Grecia era la cuna de la filosofía y la religión de los filósofos era eso mismo, la filosofía. Por eso habían tanta corriente filosófica, por eso se enarbolaba tanto el cuerpo, la mente, la razón, todo eso. Pero no había un libro netamente espiritual. ¿Por qué? Porque la filosofía no es una religión. La filosofía no es una religión. La filosofía es una ciencia, que es la rama de toda la ciencia, pero no tiene que ver nada con divinidad. Pero uno de los padres de la filosofía, llamado Platón, creó el dualismo platónico. Y ese dualismo platónico, porque una cosa que hizo la filosofía es algo concreto: separar lo que es humano de lo divino. Y aún con todo iglesia tener cantidades de dioses, existía una separación entre lo que es humano y lo que es divino. Aunque muchas veces se ha querido sincretizar
esa unión de lo divino humano. Pero Platón creó el dualismo platónico y a partir de esa concepción, filósofos como San Agustín comenzaron a copiar los primeros elementos que luego dieron curso a la filosofía cristiana. Eso usted lo puede buscar. Por eso yo le digo, yo que he estudiado un poco de filosofía, que el cristianismo es una religión basada un poquito de filosofía, un poquito de humanismo y luego un poquito de escritura hebrea, porque eso era lo que le faltaba. Pero se toparon con el problema de estos libros que no estaban incluidos como inspirados, aunque sí pertenecían al pueblo de Israel, porque eran libros que hablaban de historia concerniente al pueblo hebreo bajo cautiverio. Entonces, las pruebas internas de que los apócrifos son contrarios a la inspiración, eso es claro. Entiéndase que la única palabra que fue inspirada por el Eterno fue la Torá que Moshe recibió en Har Sinaí. Después de la Torá, todo lo que va para allá, eso es palabra, aunque hay profecías que sí se toma como palabra dada por el Eterno, pero por eso la Torá tiene sus especificaciones. Pero acuérdese algo, mire, ningún profeta, ningún Shaliach y ningún otro personaje después de Moshe contradice esa Torá de Moshe. A través del estudio de las parashá, usted puede darse cuenta, usted nunca va a ver a Yirmiyahu, a Jeremías, a Isaías, a ninguno de esos profetas contradiciendo a Moshe, porque Moshe recibió, el único hombre de la tierra que recibió palabra inspirada del Eterno fue Moshe. Y después de Moshe, todos los profetas, todas las cosas que recibieron, aún siendo palabra del Eterno, estaba coayuntado a la Torá. Por eso es que el documento más importante que tiene toda la Escritura es la Torá, porque ahí a partir de la Torá se comienzan a hilvanar las demás cosas. Y por eso la gente tiene que entender que lo primero es lo primero. Por eso el pueblo de Israel tiene 3.800 años estudiando las 54 parashá, porque en las 54 parashá usted encuentra todo. Usted encuentra el Brit Hadashah. Mire, el Brit Hadashah, mal traducido al Nuevo Testamento, está escondido en la Torá. Y el Brit Hadashah es el cumplimiento de la Torá, porque todas las promesas que fueron dadas se puede ver ahí. Palabras como profeta, en medio de ti levantaré, y sucederá que aquel que no escuche a ese profeta será desarraigado. Son la misma palabra que Kefa, Pedro, habla en el capítulo 3 del libro de Maasher de los Hechos, porque en Yeshua se cumplió esa palabra. Entonces el cristianismo, el catolicismo, el paganismo y más para adelante la filosofía no tenían nada. Óigame, hoy lo que usted conoce como escritura, como Biblia, eso no comenzó de la noche a la mañana. Lo que usted conoce como catolicismo no comenzó de la noche a la mañana. Lo que usted conoce como cristianismo no comenzó de la noche a la mañana. Es muy fácil comenzar a hilvanar una historia a partir de un mito. Es muy fácil, pero aquellos que tenemos conocimiento de lo que es el espectro de la investigación, no es fácil engañar cuando ya hoy en día existen los mecanismos cercanos para usted darse cuenta de la veracidad o de la falsedad de un enunciado. Yo le digo que en este tiempo la gente que muere de bruto es porque quiere. ¿Por qué? Porque ya están todas las herramientas que se necesitan para usted verificar la verdad o la veracidad de un enunciado. Entonces, los libros apócrifos, que está compuesto de Judith, el libro presenta contradicciones que son imposibles de explicar, como lo dice el enunciado. Por ejemplo, en el capítulo 9, verso 9 dice: ya el Adón Elohim de mi padre, Simeón, a quien pusiste la espada en la mano para castigar a aquellos extranjeros. Aquí dice que Elohim puso la espada en la mano de Simeón y parece alabar la acción de este, pero ese está en abierta oposición en la palabra de Elohim que maldice la acción de Simeón, como dice Génesis 49:5. Óigame bien, otros errores se encuentran. Por ejemplo, el libro de sabiduría, los griegos llaman este libro la sabiduría de Salomón.
reconociendo que el autor ha tomado sus conocimientos e ideas de las obras de Salomón, que ha sido procurado imitarlo. Y los judíos no tienen este libro en su canon, aunque sí lo tienen en gran estima. El que escribió el libro parece que creía en la reencarnación de las almas, porque dice el capítulo 8, verso 19, ya que de niño era yo buen ingenio y me ocupó en suerte de una buena alma. En el capítulo 10, del 1 al 4, dice que el diluvio fue por causa del pecado de Caín. Comparándolo con Génesis 6:5 se ve que no es así, como dice el plagiador de Salomón. El libro de Eclesiástico. Algunos toman en duda su autenticidad por no hallarse en el canon de los judíos. El libro tiene un prólogo que se atribuye a un tal Yehoshua, dicho nieto del autor, y la obra del prólogo de las siguientes palabras: mi abuelo Yehoshua, después de haberse aplicado con el mayor empeño a la lectura de la Torá y los profetas y de los libros, quiso también escribirnos sobre estas cosas. Este párrafo aprendemos que el tal Yehoshua escribió lo que él quiso. Por otro lado, el libro general es el mejor de los apócrifos. Da consejos como este: si te has visto forzado a comer mucho, retírate de la concurrencia y vomita y te hayas aliviado. Capítulo 34, verso 21. Luego está la profecía de Baruch. Según la iglesia, escúcheme bien, los judíos no admiten este libro por no hallarse en el hebreo. Sin embargo, el libro de Baruch se atribuye a contemporáneo de Jeremías, del Yirmiyahu. En el capítulo 1, verso 3, el lector tendrá que fijarse bien en lo que acabamos de leer. Ahora bien, Jerusalén fue destruida en el 588, en aproximadamente, y los babilonios dejaron a Judea los más pobres y pusieron por gobernador a Gedalías. Este residuo quedaron Jeremías y Baruch. Pero algún tiempo después, ciertos judíos mataron a Gedalías, se llevaron el residuo a Egipto, como dice Segunda de Reyes 25-26 y Jeremías 43, del 1 al 7, y Baruch fue a Egipto con Jeremías y no a Babilonia. El libro de Baruch afirma que fue escrito en Babilonia 5 años después de la destrucción de Jerusalén. Y esto colocaría el libro como un escrito entre el 583 antes del Mashiach. Pero resulta que el capítulo 1, verso 8, después de Baruch hubo recibido el vaso del templo del Adón, había sido robado el templo. Es decir, ahí da una serie de especificaciones que datan de que ciertamente este libro tiene cierta veracidad. Los macabeos. La gente que lee ese libro no se da cuenta quiénes eran los macabeos. Y es importante que usted busque quiénes eran los macabeos, porque se habla de los macabeos. Este libro, Macabeo, Macabí, todos esos personajes son personajes hebreos. Escúcheme bien. Hay un autor católico llamado Abate Duclos que escribió Bendicias en la página 574 que sigue. El primero de los Macabeos contiene la historia de 40 años desde el principio del reinado de Antíoco Epifanes hasta la muerte de Simón. El segundo libro es un compendio de la historia de las persecuciones que sufrieron los judíos. Mire cómo lo dice el mismo. Los judíos por parte de Epifanes y de su hijo Eupator, la cual había sido escrita por un tal Jason. Ni con uno ni otro se halla en el canon de los judíos, y los cristianos siguieron a los judíos en cuanto a los libros que formaban el canon, y por esta causa los macabeos no fueron comprendidos entre los libros sagrados. Entonces, ¿qué judío se atreve a compendiar con un libro de la palabra de Yahweh? Si un libro es inspirado por el Eterno, el judío no tiene problema con eso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que esos libros fueron plagiados, fueron colocados en lugares donde no deben de estar y fueron adquiridos por instituciones que lo que hicieron fue destruir a Israel. Porque lo único que el paganismo ha hecho, lo único que los romanos quisieron hacer fue destruir a Jerusalén. Ellos fueron los que le cambiaron el nombre a Palestina, porque la intención de ellos era poner su capital ahí, en Jerusalén, y no se le dio su deseo. ¿Sabe por qué? Porque el judío era terco y no aceptaba nada. ¿Por qué? Porque el judío conoce la Torá. Y la Torá dice que no harás pacto con las naciones paganas. Y no harás idolatría. El judío sabe perfectamente porque eso está en la Torá.
De hecho, esa es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel ha sido tan perseguido. ¿Por qué? Porque no ha querido casarse con el paganismo. Eso es una realidad. Entonces, el contenido de los macabeos lo que relata es precisamente esa historia del pueblo hebreo para ese entonces, los tiempos de Antíoco Epifanes, y lo que narra es una incidencia en el mismo pueblo hebreo. No tiene nada que ver con Roma. En cuanto a sus personajes, los únicos que pusieron la mano ahí para dañar eso fueron los apologistas, en el caso de San Jerónimo. Por ejemplo, mire lo que San Jerónimo escribió, tomando el libro de los Macabeos, mire, Segunda de Macabeo 12, 43, 45, mire lo que dice según la traducción de San Agustín, mire lo que dice. Habiendo recogido una colecta que mandó hacer, 12,000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén a fin de que ofreciesen un sacrificio por los pecados de los difuntos. Oiga eso. De aquí sacan el apoyo para el purgatorio. Sin embargo, ese libro traducido de los Macabeos del hebreo, que sí existe, dice: después recogió 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciesen un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Mire la diferencia. ¿Usted se da cuenta? Por eso, esos libros de Macabeo yo los tengo y se los puedo mandar a cualquiera que lo necesite. Yo lo tengo. Traducido del hebreo los tengo. Porque esas historias de los Macabeos sí fue real. Pero mire cómo la mano de los traductores pusieron su sucia pluma para entonces justificar sus creencias del purgatorio. Entonces, para concluir, ¿quién imprimió tu Biblia? ¿Y cómo sabe que todo lo que tú estás leyendo es real? Vuelvo y te repito algo para terminar. Toda escritura que tú tomes en tus manos, analízala, verifícala, cuestiónala. ¿Por qué? Porque solamente la Biblia salen de 2 sitios. De 2 sitios salen todas las traducciones de la Biblia, de 2 sitios. De la imprenta y esta a su vez de la librería. De esos 2 lugares. Todo lo que usted ve en las traducciones, cuestiónelo, investíguelo, verifíquelo. Porque hasta en los libros de estos acontecimientos que se suscitaron en tiempos de Antíoco Epifanes, hasta ahí. Entonces cuando una gente me viene y me dice de que la Biblia católica y la Biblia cristiana, mire, eso es lo mismo. Son las mismitas traducciones. Todas vienen de la Vulgata Latina, todas. Todas vienen de la Vulgata Latina y después su posterior destrucción. De modo que yo sigo diciéndole a la gente, tenga cuidado con lo que usted lee, porque todo eso compendio, si todos leemos los mismos errores, nunca van a conocer la verdad. El paganismo no tiene escritura, y ahora le voy a hacer un reto. Le voy a hacer un reto para yo terminar. ¿Usted quiere saber si todas las traducciones vienen de ahí, de los hebreos, y que pertenecen a los hebreos? Haga esto lo que le voy a decir. Quítele 5 palabras. Quítele judíos, Israel, Jerusalén, Judá y Sión. Quítele esas 5 palabras a cualquier traducción. ¿Y usted sabe qué le va a quedar? Nada. No va a tener significado. ¿Cuál es la conclusión? De que toda la escritura fue dada al pueblo hebreo. E independientemente de las malas traducciones que han hecho, todavía en esas traducciones se confirma de que el pueblo de Israel fue a quien se le dio esa escritura. Y usted sabe por qué yo digo estas cosas. Porque yo encuentro gente tan bárbara y tan atrevido de decir que hoy Israel está rechazado. Entonces tienen una escritura que le fue dada a ellos, manoseada por gente impía, y quieren sacar a los protagonistas de esas escrituras. Como hizo un concilio que usted sabe, que dijo, no quiero nada con judíos. Ajá, quítele esas 5 palabras a cualquier traducción. Quítele judío, Judá, Israel, Jerusalén y Sión.
quítele esas 5 palabras. Esas 5 palabras quítesela. Haga la prueba. Comience a leer. Y donde quiera que usted vea Israel, no lea Israel, póngale otra cosa. Donde quiera que usted vea judíos, no lea judíos, póngale otra cosa. Cuando usted vea Judá, no lea Judá, póngale otra cosa. Cuando usted vea Jerusalén, no le ponga Jerusalén, póngale Grecia. Sustituya esas palabras para que usted vea qué le va a quedar. Por eso es que el tiempo de la restauración ha llegado. Desde las propias traducciones orquestadas por los padres apologistas, resuena el reclamo de que la falsedad a través de las malas traducciones es un hecho irrefutable. Por eso, cuando usted lea su escritura, tenga cuidado con lo que usted lee. ¿Por qué? Porque es probable que sea el traductor que esté leyendo a través de usted y usted ciegamente está siguiendo los lineamientos de un hombre cuando usted todo el tiempo ha dicho que no sigue doctrina de hombre. El paganismo nunca tuvo escritura inspirada por algo divino. Tuvo filosofía, humanismo, enunciados filosóficos, libros como La República, enunciado de Aristóteles, eso era lo que tenía. Ahora, cuando llegó los hebreos, la persecución de los hebreos, vamos a quitarle esta escritura. Como dijo Orígenes. Orígenes dijo, Dios le dio la escritura a los hebreos y le dio la filosofía a los griegos para que la interpretaran. Por eso es que nunca van a entender, que usted nunca va a poder entender un texto hebreo con un lente griego. Mire, usted quiere entender el texto hebreo, quítese los lentes griegos, y póngase los lentes hebreo. Y cuando usted esté leyendo la escritura, entienda de que lo que está ahí fue dada a un pueblo con una cultura, con una lengua y con una promesa. Entienda eso. Por eso yo le digo a la gente, quiera usted entenderlo o no, la salvación comienza reconociendo a Yahweh como el Elohim de Israel, reconociendo a Yeshua como su Mashiach y Salvador, aceptando que Israel es su pueblo y abandonando su gentilicio y buscando sus raíces. ¿Por qué? Porque lo demás es solamente residuo orquestado a través de los siglos por hombres impíos que solamente buscaban fortalecer su creencia y su criterio. Entonces, verifique esas cosas y deje de ser como ola llevada por el viento de aquí para allá. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y en la próxima edición estaremos tratando un tema igual o mejor a este. Shalom, shalom.